Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a trabajar sobre la máquina Q35, una máquina de Wensing para corte de llaves de punto, de regata y tubular. Vamos a empezar conociendo las perillas de nuestro equipo. Entonces tenemos una primera perilla que, como vemos, nos va a permitir fijar el movimiento de izquierda a derecha del carro, útil para el corte de llaves de punto. Luego tenemos acá una perilla que nos va a ser muy útil para el caso de cortes de llaves de regata. Nos va a permitir fijar la altura de las herramientas de corte y medición. Como tercera perilla tenemos esta de la parte superior, que nos permite activar o desactivar el resorte en el palpador o guía de la máquina. Esto vamos a ver más adelante cómo nos permite hacer la calibración correcta. Por último tenemos las mariposas, que nos van a permitir agarrar las llaves. Vamos ahora a conocer estos switches que tenemos: el de abajo, el switch de la luz, y el de arriba, el switch de encendido y apagado de la herramienta de corte, es decir, de la fresa de nuestra máquina. Pasamos a conocer los aditamentos que tiene nuestra máquina. En este caso vamos a iniciar con la cunita, que nos va a servir de tope de punta para las llaves tubulares. Siempre que vamos a hacer una llave tubular debemos retirar estas tapitas que trae en la parte inferior de la mordaza, para así abrir el espacio por donde va a entrar la llave tubular. Este accesorio que trae la máquina, que son unas cunitas como vemos, es para fijar el tope de punta de la llave tubular. Entonces la insertamos con la guía por donde se ve el mordidito cuadrado de la mordaza, y haciendo presión firme sobre la cunita llevamos la llave hasta que se estrelle con la cunita, fijando así un tope de punta. Asimismo lo hacemos en la otra mordaza. Tenemos este otro aditamento, que es un accesorio de altura para poder poner las llaves no en la posición normal de los bordes de la mordaza, sino en la parte inferior, como vimos. Esta sería la posición normal, y la posición que veíamos hace un momento sería la posición en la que utilizamos el aditamento para poder aprovechar el cuerpo completo de la mordaza para morder una llave, si esto fuera necesario. Vamos a conocer las herramientas de corte con las que viene nuestra máquina. Entonces ella incluye un set de fresas de regata de 2.5 milímetros, un set de fresas de 5 milímetros para la tubular y un set de fresas de 105 grados para las llaves de punto. Siempre en el eje que se mueve vamos a instalar las herramientas de corte, y en el eje que es firme vamos a instalar las herramientas de lectura, que llamamos también guías o palpadores. Vamos a pasar ahora a ver cómo se hace la calibración de la máquina para llaves de punto. Entonces instalamos el palpador en la parte fija, en el eje fijo. Allí nos aseguramos que tenga el resorte encendido. Luego montamos la fresa sin asegurarla en el eje de la herramienta de corte, y bajamos levemente el carro, no solo hasta que toque el palpador, sino hasta que finalice el recorrido del resorte. Ya en ese punto bajamos la fresa con la mano hasta que toque la mordaza, y allí la fijamos. En ese punto ya quedó calibrada la máquina para hacer llaves de punto. Recordemos, importante el resorte en las llaves de punto. Esto nos es útil para ubicar con la herramienta de lectura siempre primero la guarda, y luego ya con el resto del recorrido de resorte hacer el corte. Aquí vamos a hacer un ejercicio en el que podamos evidenciar qué tan precisa queda la calibración. Ya encendemos nuestra máquina y hacemos un movimiento sencillo, como si fuéramos a realizar un corte. Podemos, al retirar la herramienta, ver que a escasas penas roza la llave del cliente donde nosotros tenemos la intención de hacer el corte. Entonces apenas retira el material, ahí está ya bien calibrada para el caso de las llaves de punto. Siempre que vamos a hacer una llave debemos tener en cuenta que existe tope de hombro, que en este caso nos lo da el borde de la mordaza, y que sería el que debe utilizar esta llave porque tiene los hombritos, o tope de punta si es que no tuviera hombritos, que en el caso de esta máquina vamos a poder establecerlo poniendo este accesorio como tope hasta donde va a llegar la llave. Así como instalemos la llave del cliente, debemos instalar la nuestra sobre la que vamos a copiar. Vamos a hacer ahora un ejercicio de corte. En este caso pues utilizamos el tope de hombro, que es el que utiliza esta llave que tomamos de ejemplo. Fijamos nuestras dos llaves, la máquina ya está calibrada, y primero encontramos
la posición, eso nos lo permite hacer el resorte. Encontramos la posición de la guarda y ya encontrada la posición damos el recorrido completo de tal manera que podamos hacer el corte. Entonces allí encontramos la posición, de nuevo resaltamos, podemos fijar el carro con la perilla que vimos en los primeros minutos del video para que solo trabaje por esa línea y ahí hacemos el corte. Pasamos siguiente posición, terminamos de dar el recorrido, luego pasamos, encontramos la siguiente posición y terminamos de dar el recorrido. En este caso se nos facilita ya que solo llevamos el movimiento vertical, no tenemos que preocuparnos por los movimientos de izquierda a derecha, dado que esos movimientos ya los fijamos gracias a la perilla. Así como hicimos por este lado, lo debemos hacer por el otro lado y ya tras esa revisión por ambos lados pues quedaría terminado el corte para probar. Como este cilindro tiene solo una línea de guardas, podemos probarlo haciendo el corte por un solo lado. Aquí vemos pues el corte sale listo de uno para trabajar, el otro lado que está sin cortar pues no funciona. Siempre va a resultar conveniente tras terminar pulir la llave para retirar esquirla y similar. Pues aquí como estamos con una máquina totalmente nueva no tenemos de pronto un problema al utilizar la llave de inmediato, pero está la recomendación. Ahora vamos a revisar cómo debemos hacer la calibración para el caso de las llaves de regata. En este caso pues desinstalamos nuestras herramientas iniciales y pasamos a verificar las herramientas de regata que debemos instalar. Vamos a instalar a la derecha, como ya vimos desde el principio, la guía o palpador, y para el caso de las llaves de regata debemos desactivar el resorte, es decir, que el movimiento quede totalmente firme. Esto porque aquí ya no lo vamos a necesitar y nos puede generar inclusive problemas en el corte. Entonces para regata siempre el resorte desactivado. Montamos el palpador en un punto fijo que definimos de manera aleatoria e instalamos la fresa sin apretarla. Bajamos el carro hasta donde estrellemos con el carro. Bajamos la fresa de tal manera que esta toque la mordaza y allí la apretamos. Aquí ya tenemos la máquina calibrada para hacer un corte de regata. Hagamos entonces un ejercicio de corte con una llave de Volkswagen. Corte de regata. Vamos primero a evidenciar cómo debe ser el movimiento que yo ejecuto, ya que lo ideal en estas llaves no es hacer un solo corte profundo y llevar todo el recorrido, sino poco a poco ir comiendo por niveles, de tal manera que no forcemos la fresa al momento de hacer el corte. Instalamos las llaves utilizando tope de hombro para este caso de nuestro ejemplo y pasamos a realizar el corte. Esto teniendo en cuenta que cuando hacemos un corte de llave de regata no nos interesa comer todo el material o hacer toda la profundidad del corte en un solo recorrido, sino utilizando la perilla de graduación de la altura de la herramienta vamos a ir comiendo capita por capita, idealmente 2 o 3 capas según la llave, para que así la fresa no sufra desgaste. Liberamos, bajamos otro poquito y llevamos de nuevo el recorrido. Entonces esta es la función que nos presta esta perilla de fijar el movimiento vertical de la máquina. Nos va a facilitar el trabajo de corte de llaves de regata. Terminamos de dar los recorridos, pulimos la llavecita, asegurándonos que estemos comiendo la profundidad completa sin forzar la llave contra la fresa, porque pues esto lo que va a generar es una fricción innecesaria que primero va a maltratar la fresa y segundo nos va a endurecer el recorrido que nosotros le demos al corte. Finalizado el corte, retiramos la llave, pues vamos a identificar que puede presentar una rebaba o esquilitas por retirar. Para esto siempre debemos contar con una limita o una grata que nos permita retirar esos detallitos finales de terminado y así no vayamos a tener ningún problema en el cilindro. Aquí contamos ya con la llave terminada. Debemos repetir el procedimiento claro para el otro lado de la llave, que así nos vaya a funcionar sin inconvenientes y estaríamos listos para entregar al cliente. Vamos a pasar ahora a ver el procedimiento para calibrar y cortar las llaves de tipo tubular. Lo primero que debemos hacer es instalar las herramientas correctas, pues para eso retiramos las que teníamos anteriormente y vamos a utilizar las de 5 milímetros.
tanto fresa como palpador. En el caso del palpador o guía, lo vamos a instalar en el eje del palpador o guía y vamos a activar de nuevo la función del resorte, ya que para la llave tubular la debemos hacer de manera obligatoria con la función de resorte activada. Nos aseguramos que tenga un recorrido cómodo y continuamos con la instalación del palpador. Lo fijamos en una posición que determinemos y pasamos a instalar la fresa sin asegurar todavía sobre su eje. Vamos a bajar nuestro carro, a tocar la mordaza y a continuar hasta que finalice el recorrido donde termina el resorte. Allí fijamos ya la fresa y en este momento queda finalizada la calibración. Vamos a instalar las llaves tubulares. Entonces vamos a ver que tienen una guía. Esa guía debe ir en la parte donde tenemos una ranura rectangular y la parte totalmente redonda debe ir en la parte en la que tenemos un corte triangular. Vamos a utilizar nuestro tope de punta, que es el que funciona para las llaves tubulares. Es el accesorio, ejercemos presión y subimos las llaves hasta que se estrelle con el tope de punta. Allí cerramos ya la mordaza para que tenga de manera firme y constante la llave. Asimismo instalaremos la del cliente, es decir, la llave que ya está cortada, con la guía en la ranurita cuadrada y la parte redonda en la ranurita, llamémosla triangular, ¿verdad? Vamos a llevar nuestra llave hasta el tope, ejerciendo presión, y allí fijamos de tal manera que ya están las llaves en una misma altura. Aquí vamos a revisar cómo nos quedó la calibración de la fresa. Bajamos, ahí no toca, si ven, el palpador toca, pero la fresa todavía no está tocando. Sin embargo, al yo terminar de dar el recorrido vertical, llegamos a rozar apenas la llave donde vamos a hacer el corte. Aquí vamos a tratar de detallarla, revisemos a ver si lo podemos identificar desde la cámara. A escasas penas retiramos el níquel de la llave. Allí se puede identificar en la parte inferior que tenemos un leve roce, pero no hemos hecho como corte tal, apenas la fresita rozó, es decir, ya tenemos la calibración y estamos listos para proceder a hacer la llave, el corte de la llave tubular. Pasemos entonces ya con la máquina calibrada a hacer el corte. Vamos a montar la llave del cliente, que es la que tiene los cortes de abajo hacia arriba. Como vimos, la guía, la parte redonda donde corresponde. Utilizamos el tope de punta y lo montamos en la mordaza que va con el palpador. ¿Listo? La llave virgen, nuestra llave que vamos a utilizar como insumo para duplicar la del cliente, la montamos en la parte donde está la fresa. Utilizamos el mismo tope de punta y las mismas especificaciones para la instalación. Vamos a brindar atención a las posiciones de corte que tienen las llaves del cliente, porque esas posiciones las debemos buscar con la guía para proceder a hacer el corte. Tras identificar las posiciones, entonces ya vamos a llevar nuestra guía donde encontramos el corte y terminamos el recorrido con la fresa. Ya vamos a verlo. En este caso, pues primero encontramos, tenemos la máquina calibrada, ya la hemos verificado y vamos a proceder a buscar la primera posición de corte con la guía. Allí donde la encontremos ya podemos dar el recorrido, y vimos que cuando encontrábamos la posición no cortaba. Para ahí la importancia del resorte. Ya luego empezamos a dar el recorrido. Entonces aquí encontramos primero y tras encontrar ya damos el recorrido completo para que la máquina pueda hacer el corte. Aquí de nuevo encontramos y procedemos a cortar. Así lo repetimos con cada uno de los cortes que tenga la llave de nuestro cliente.
Ya finalizada la copia, vamos a ver que en estas llaves tubulares sí es siempre muy recomendable limpiarlas. Si no las limpiamos, si bien la llave quedó bien, está girando, vamos a ver que está forzada, la llave está dura. Si bien vemos que la llave nos da trabajo girarla, no es porque haya quedado mal el corte, sino porque en este caso cualquier esquirlita se nos enreda muy fácil por ser un sistema de corte frontal. Vamos a ver cómo trabaja, por ejemplo, la llave del cliente, que trabaja muy suave como debe ser, y así debe quedar nuestra llave. Entonces en el caso lo que nosotros vamos a hacer es siempre darle como una limpieza a nuestra llave, con la herramienta y con una limita o con una gratica, y ella ya nos va a quedar trabajando suavecito. En este caso pues con el solo movimiento ya terminó de pulir las rebabitas, pero lo ideal siempre es pulir la llave tubular. Aquí ya vemos cómo quedó trabajando, retiramos las impurezas y nos queda la llave suavecita trabajando, lista para entregar al cliente. Muchas gracias.